Hola chicos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué hora estén viendo esto. Les voy a hacer un pequeño video de cómo utilizar el software de Weka, ¿vale? Así que intenten prestarle atención al videito, véanlo lento de repente si hay alguna parte que les cuesta un poco y siempre si tienen dudas después me pueden consultar, ¿vale? Vamos a partir con el archivo. Yo originalmente les pasé un archivo que se veía más o menos como esto, ¿cierto? Y aquí ustedes tienen que ir rellenando sus datos respecto a los descriptores que fueron sacando de los resultados del Gaussian, ¿verdad? También acá habían unos datos del Vega que yo en este caso saqué. Ustedes tendrían que agregarlos entonces a su base de datos si es que van a considerarlos en el trabajo, ¿vale? Ahora, ¿cómo traspasamos estos datos de acá, que ya tenemos nuestra base de datos listas, ¿verdad? Al software Weka. Vale. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que la actividad esté al final. Hay algunos algoritmos que por alguna razón no funcionan bien si es que la actividad que queremos predecir no está al final de la columna, la verdad no sé por qué. Entonces, ¿cómo vamos a preparar los datos para el software Weka? Primero, vamos a tomar todos los datos. Una vez que tengamos nuestra base de datos lista, ya rellenamos todo y ya sabemos la actividad de cada compuesto y tenemos todo listo. Vamos a tomar los datos, todos los datos. Fíjense que no estoy considerando los títulos, ni estoy considerando la numeración de los datos, ni estoy considerando nada por el estilo, ¿ok? Entonces, no estoy considerando ni numeración, ni nombre, ni los títulos de los datos, solamente los datos en sí. Voy a tomar todos esos datos. Control C, y voy a pegar esos mismos datos en una hoja de texto que esté vacía, una hoja de cálculo. Entonces copio los datos y los pego acá. Ahora desde el Excel vamos a ir a Archivo, Exportar, vamos a cambiar el tipo de archivo y lo vamos a cambiar a un CSV. Los archivos CSV son un tipo de archivo muy utilizado en todo lo que es Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Quimiometría, etcétera, que son básicamente una forma acotada de poner bases de datos como las que están trabajando ustedes. Entonces vamos a poner CSV, nos va a exportar, ¿cierto? El archivo. Yo acá lo voy a dejar en el escritorio, tarea de usar llena le voy a poner, CSV, perfecto, y guardo. Perfecto. Una vez que ya, bueno, le ponemos enter. Una vez que está guardado, vamos a ir a abrir nuestro archivo de texto con el editor de texto. Yo les recomendé que utilizaran Notepad++, pero también pueden utilizar el Word, pueden utilizar el bloc de notas, pueden utilizar el WordPress, lo que ustedes quieran. Entonces, abrimos con nuestro editor de texto y se nos va a mostrar algo así. Vale. El Weka, lo que ustedes tienen acá como archivo CSV, se trata de lo siguiente. Ustedes tienen un dato y en vez de poner un espacio, ustedes lo separan con una coma, o con punto y coma, o con punto, o con algún carácter. Por eso se llama Comma Separated Vision, como CSV, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es, fíjense que en toda la parte de acá tenemos muchos comas acá redundantes. Estas las vamos a eliminar. Entonces, lo primero que hacemos es eliminar todas estas. Porque, bueno, cada carácter que tengamos ahí innecesario puede afectarnos el modelo, de repente el Weka no nos va a leer el archivo o puede ocurrir algún problema, entonces, para evitar problemas a futuro y después no estar haciendo un troubleshooting buscando todos los posibles errores, vamos a intentar eliminar errores desde el inicio, ¿vale? Eso es súper importante en Data Science y si es que algún día hacen un trabajo similar como el que están haciendo ahora, les recomendaría que se preocupen de eso. Normalmente las mayores dificultades, por ejemplo, que encontré yo en la tesis fueron en su mayoría culpa mía, porque en momentos, por ejemplo, en que estaba trabajando no fui ordenado o porque de repente en la base de datos, no sé, pues me faltaba un espacio, se me olvidó poner algún dato o me salté alguna molécula o cosas por el estilo. Esos son el tipo de errores comunes que uno puede cometer en este tipo de trabajo, ¿vale? Entonces, eliminamos todas estas comas de acá que están redundantes, estos puntos y comas. Y el Weka va a estar configurado para leer los archivos CSV no con punto y coma, sino que va a estar configurado para leer los archivos CSV con coma nomás. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hayamos borrado todos estos datos redundantes, vamos a apretar Control F, nos va a salir esta ventana de búsqueda, vamos a ir a reemplazar, acá vamos a poner un punto y coma, y en reemplazar con vamos a poner una coma. Ponemos reemplazar todo, y nuestro archivo que antes estaba separado por punto y coma nos va a quedar separado solamente por comas. Y esto es algo que el Weka ya puede leer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora nuestro archivo Weka? Acá mismo vamos a subir y le vamos a poner data. Vamos a empezar a armar al tiro el archivo ARRef. Entonces,
Aquí ya tenemos la sección de nuestros datos. Perfecto. No tenemos que hacer nada más respecto a los datos. Los datos en sí ya están pasados al archivo de texto al web, ¿vale? Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, vamos a armar el archivo desde arriba ahora. Primero, los archivos ARRF de Weka siempre comienzan por un @relation, por ejemplo, actividad carcinogénica. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense en otro archivo de Weka acá que les tenía preparado. Vamos a listar cada uno de los atributos o cada uno de los descriptores que vamos a utilizar, ¿cierto? De la siguiente forma. @attribute, espacio, el nombre del descriptor, espacio, numeric, ¿vale? Todos los descriptores que sean números van a ir de esta forma. Attribute, espacio, nombre, espacio, numeric. Y para el siguiente atributo vamos hacia abajo y empezamos una nueva línea de la misma forma, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezamos a rellenar nuestra propia base de datos? Acá tenemos que tener ojo de cómo estaba el orden de los descriptores que nosotros estábamos trabajando. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes de acá. A mí me gusta trabajar así con dos ventanas abiertas porque así podemos ver, bueno, casi todo al mismo tiempo, más rápido. ¿Vale? Entonces, primer atributo que tenemos, IP0H2. Entonces, attribute. Voy a copiar attribute, cosa de no estar escribiéndolo en cada momento. Y ahí pongo el nombre de mi descriptor, IP0H2O. Y me faltó el numeric. Perfecto. Attribute. Vamos a copiarlo con el arroz y todo. ¿Está grabando? Sí, perfecto. Vale, entonces, attribute EAR0H2O. Numeric. Abajo. De nuevo. Y así. Pvela H2O y así. Se darán cuenta que yo en este caso eliminé los descriptores que teníamos del Vega. Sin embargo, en el archivo anterior, acá están los mismos descriptores del Vega. Peso molecular, hydrogen bond donor, molref, molaria, el volumen, el velocp, etc. Todos esos se ponen de la misma manera. Lo importante es que se fijen que el orden en el que ustedes listen acá los atributos sea el mismo orden en el que van a estar sus datos en el CSV. Así que intenten no modificar el orden en ningún momento de los descriptores, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a terminar de rellenar la tabla y seguimos. Ya, entonces, ya terminé de rellenar cada uno de los descriptores que teníamos, ¿vale? Y me falta una última cosa. Fíjense que nosotros tenemos en nuestra base de datos descriptores, que van a ser todos estos de acá, y tenemos la actividad que queremos predecir. Siempre la actividad, preocúpense que esté al final de su lista. De esa forma, cuando ustedes peguen el CSV en el archivo del Weka, tienen que fijarse que la actividad que van a predecir esté siempre acá al final, ¿vale? Porque como les decía, algunos algoritmos no funcionan si es que no está en esa posición. ¿Qué nos falta? Nos falta incluir esa actividad. Entonces, ¿cómo incluimos la actividad? De la misma forma, pegamos un attribute, pegamos un attribute, acá ponemos el nombre que queramos darlo, por ejemplo, actividad cars, perfecto. Y ahora, como esto no es numérico, sino que son palabras, vamos a abrir este corchete, este tipo de corchete en particular, ojo, ponemos la palabra active, activo por ejemplo, coma, y la otra clasificación, inactivo. Fíjense que en esta parte no hay espacio entre medio. Si ustedes le ponen un espacio acá entre medio, puede que el software no les reconozca el archivo. ¿Vale? Entonces, vamos a guardar esto. Y ahora, a nuestra tarea de usar llena, si nosotros la abrimos, ¿verdad? Con nuestro editor de texto, no. Vamos a ver que ya quedó todo como lo habíamos puesto. Y ahora lo único que hay que hacerlo es cambiar el tipo de archivo a un ARRF. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Punto ARFF, Enter. No, Excel tiene nuestro archivo. Cerramos esto. Vale, sí. Entonces, ahora vamos a cambiar a RFF. Perfecto. Y ahora fíjense que automáticamente Weka ya nos reconoce como, como un tipo de archivo para Weka lo que acabamos de hacer.
Ya. Entonces vamos a abrir nuestro archivo ARRF que acabamos de hacer en Weka. Y perfecto, ahí abrió correctamente el archivo. En caso de que haya cualquier problema con el archivo, el software les va a decir inmediatamente. Ahora, ¿qué cosas interesantes podemos ver acá en el Weka? Podemos ver para cada uno de los atributos que estamos estudiando. Recuerden que acá en el caso de ustedes, si van a considerar los datos del Weka, ¿cierto? O sea, perdón, del Vega, tendrían que antes estar los datos del Vega o en algún momento estar considerados, ¿cierto? De la misma forma que lo vimos recién. Ustedes lo agregarían acá, no sé, eh, attribute y ahí ustedes le pondrían lo que sea, dato Vega 1, ¿vale? Y así, y le ponen numérica. Y abajo y siguen así, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer con Weka. Segundo, podemos ver cómo es la distribución estadística de los resultados que tenemos, de los descriptores. Por ejemplo, podemos ver cuáles descriptores obedecen más u obedecen menos a una distribución normal. Nosotros tenemos más o menos la idea, ¿cierto?, de que la naturaleza, por decirlo así, tiende a preferir distribuciones normales, ¿cierto? Entonces estaríamos intentando considerar eso de alguna forma. Eh, y ya después vendría la parte directamente de el minado de datos, ¿vale? Lo voy a hacer todo en el mismo video para que veamos qué tal. Lo primero que vamos a hacer con Weka, entonces, una vez que ya tenemos el archivo, es seleccionar atributos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el algoritmo GainRatio como evaluador. Le ponemos que sí, nomás no es necesario que sepan mucho en detalle acá. Pero acá, por ejemplo, le podemos poner, si nosotros nos vamos al detalle del search method, vamos al ranker, le podemos pedir que nos seleccione 5 descriptores. Pongámosle que nos seleccione 2 descriptores. Nos va a seleccionar de los 20 o 30 descriptores, 40 descriptores que tenemos, nos va a seleccionar solamente 2. Y acá lo importante, esto es a qué clase vamos a intentar reducirle los atributos. Y acá elegimos lo que estamos intentando predecir. O sea, acá le estamos pidiendo, dinos, cuáles atributos dan más información respecto a la CA, o sea, la actividad carcinogénica. Perfecto. Cuando corremos nuestra selección de atributos, ¿cierto? Entonces encontramos que lo más importante son estos de acá. Y fíjense el mérito que tienen. O sea, estos dos dan mucha información. Ya después el potencial de vela da un poco menos de información, el potencial de par da menos información y así. Fíjense también que todos los datos que obtenemos acá tienen que ver con el metabolito activado en fase acuosa. Consideren que ustedes también tienen cálculos respecto al procarcinógeno en fase gaseosa, por ejemplo, o al metabolito activado en fase gaseosa. Y lo que nos está diciendo este algoritmo es que lo que nos entrega más información respecto al problema del cáncer, en este sentido, van a ser las propiedades de las moléculas, pero metabólicamente activadas, o sea, el metabolito activado, y aparte que estén consideradas en fase acuosa, ¿vale? Podemos probar con otro algoritmo, por ejemplo, Infogain, con que ustedes apliquen 2 algoritmos creo que ya es suficiente. Y acá vamos a ver de nuevo que a veces cambian los órdenes, pero no siempre, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya elegimos qué descriptores vamos a estar utilizando, veamos cuáles son los descriptores más importantes. En este caso, el descriptor más importante que tenemos nosotros son estos dos de acá. Ahora, el potencial de ionización está considerado dentro del cálculo de la dureza química, dentro de ETA. Eso lo vieron ustedes, ¿cierto?, para rellenar la tabla. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Puede que tengamos un problema de redundancia. Normalmente uno intenta evitar datos redundantes. Si tengo un dato que ya me está considerando otro dato, es mejor evitar tener muchos de estos datos ya considerados agolpados entre sí, que eso puede dar algunos problemas de overfitting. Entonces, para evitar el overfitting, vamos a eliminar todos los atributos que nosotros consideremos de estos dos, ¿cierto?, que ya están representados por otro atributo. En este caso sería el potencial de ionización. Si hacemos eso, nos vamos a quedar solamente con la dureza química del metabolito activado en agua, y una vez que ya elegimos cuáles son los atributos con los que vamos a hacer nuestro modelo de Machine Learning, vamos recién a la parte de clasificación. Ahí nosotros vamos a estar utilizando árboles de decisión, entonces vamos a utilizar, acá tienen un montón de algoritmos de árboles de decisión. Yo les recomiendo utilizar los derivados del J48 y el Random Tree. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con el J48 o con el J48 consolidado. Vamos a ponerle validación cruzada por 10. Eso es algo que explicamos ya en su momento, lo pueden buscar en más detalle en internet. Y le ponemos Start. Y ahí el Weka nos desarrolla un modelo, ¿cierto?, que nos permite en este caso con un 90% de precisión, o sea, de las 31 moléculas que teníamos, ¿cierto?, 28 fueron clasificadas correctamente, 3 fueron clasificadas incorrectamente. Acá también nos da el detalle de qué tan bueno es para clasificar cada instancia. Por ejemplo, nuestro modelo parece ser mejor para clasificar
las activas que las inactivas en algunos casos, o sea, me da menos falsos positivos para activas que para inactivas. Y todo ese tipo de cosas son cosas que ustedes pueden comentar en la discusión después. Ahora, desde el punto de vista más químico, si nosotros vemos cuál es el árbol de decisión que obtenemos, vamos a ver que la actividad carcinogénica va a estar siendo mediada principalmente por la dureza química. Y en ese sentido, si la dureza química o la energía asociada a esa resistencia al cambio de carga es mayor a este valor frontera, todo esto está en unidades atómicas por si acaso, está en Hartree, vamos a tener un compuesto inactivo. O sea, si tenemos un compuesto que necesita demasiada energía para aceptar un cambio de carga, vamos a tener un compuesto que no se va a unir con el ADN. Si por el contrario tenemos un compuesto que no requiere mucha energía para aceptar un cambio de carga, entonces tenemos un compuesto que es más probable que sí se pueda unir al ADN, sí pueda aceptar esos electrones y sí pueda formar un aducto y por lo tanto pueda a futuro causar cáncer. ¿Vale? Así que ese es el tipo de trabajo, chicos, que la idea es que hagan. Este es el tipo de discusión más o menos que me gustaría que intentaran aplicar un poco. La importancia de los algoritmos de Machine Learning es que nos pueden dar de repente algunas visiones de cómo están funcionando las cosas que nosotros no podríamos solamente viendo los datos como humanos, ¿vale? Así que eso, quedo atento a sus comentarios, cualquier cosa, si hay algo que no se entendió, me comentan, me escriben y eso, ¿vale? Saludos.